tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, vamos a ver esta tarde. Creo que va a ser un tema que ya todos conocemos o hemos, bueno, a lo largo de nuestra vida cristiana hemos aprendido algo de esto, y es el tema del bautismo en agua. Sí saben qué es el bautismo en agua, ¿no? Cuando somos sumergidos. Y este no va a ser un tema, no voy a tocar tanto a fondo lo que viene siendo una clase prebautismal, ¿sale? Porque eso es cuando hay candidatos para el bautismo, bueno, se saca aparte, se da un tema de 3 o 2 clases prebautismales, simplemente es un tema más a lo que es el bautismo en el agua, más abierto a todos nosotros como iglesia, basado en nuestra declaración de fe, y también con temas acerca de todo esto, ¿no? De lo que el Señor quiere hablarnos, qué es el bautismo en sí y qué simboliza el bautismo. Son los temas que vamos a tratar, pero dentro de nuestra declaración de fe vamos a hablar acerca de esto del bautismo en agua, ¿ok? Entonces, acompáñame a hacer una oración y los que han podido diezmar, ofrendar, bueno, que también el Señor bendiga el fruto de su trabajo y de sus manos. Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos de estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor, y gracias por todos aquellos que trabajan en el exterior, Señor. Padre, gracias por el fruto de sus manos, Señor, de cada día poder llevar ese pan, Señor, a su mesa, Señor, y también darte de lo recibido, Señor. Apoyan, aportan, Señor, y dan de todo su corazón, Señor, sin esperar recibir nada a cambio. Y gracias te damos también, Señor, por estos momentos que disponemos nuestros oídos a escuchar tu palabra, más que nada, Señor, a disponernos de alma, mente y corazón, Señor, para que tu Espíritu nos hable y podamos aprender, tanto tu servidor y todos los que estamos aquí, aprender algo de tu palabra en esta tarde. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y que nos ayude a entender más y más el propósito para nuestra vida y para, Señor, llevar tu palabra a toda criatura, Señor, porque es tu gran mandamiento, tu gran comisión, Padre, la cual tú nos llevaste. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, el bautismo en agua, hermano, creemos en el bautismo en agua por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de quién más? Del Espíritu Santo. Y esto es como testimonio de una limpia conciencia, ¿sale? El resultado del bautismo no es porque te presionen, no es porque, bueno, ya estás viniendo a la iglesia y bueno, hay que bautizarte, y dentro de la iglesia se hace o se ha llevado a cabo el sentido de que entre más bautismos tengas, pues ya piensan que tu iglesia y pues no hay una enseñanza profunda, ¿no? Y pensamos que entre más bautismos se hagan al año, se le llama como, o se le puede tomar como, el crecimiento de la iglesia en todos los bautizados, pero resulta que todos los bautizados todavía siguen viviendo una vida, pues no digna, ¿no? De lo que es nuestro Señor Jesucristo, no de una denominación o de acuerdo a una persona o un pastor, sino bajo lo que es la palabra, ¿no? Porque esa es la idea de lo que es. El resultado de el bautismo es un resultado de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Estamos de acuerdo? Es el resultado, es una obediencia. Ahora, el bautismo es una ordenanza, ¿sí sabían eso? Hay 2 ordenanzas dentro del cristianismo, que es la Santa Cena y el bautismo en agua. Lógicamente, cuando nosotros tenemos el bautismo, o nos bautizamos en agua, es porque entendemos por qué lo hacemos. Hay algunos que no lo entienden y simplemente algunos, yo he escuchado en gente de que ahora sí le voy a echar ganas, dicen algunos, ¿no? Ahí con el micrófono, no, es que ahora sí, y es que no se trata del que el bautismo es para pucharte a echarle ganas, ¿no? O sea, como que te da un superpoder, ¿no? Ahí el bautismo, claro que da ánimo, porque has decidido y has tomado la decisión de bautizarte y hacer pública, ¿qué? Tu fe, en quién has creído y quién te ha salvado, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero si me pueden ayudar, creo que el ejemplo por excelencia, pues sabemos quién fue, ¿no? Jesucristo, que tuvo que ser para que se cumpliera, ¿qué? La Escritura. Entonces, para nosotros dar testimonio, se cumple la Escritura en nosotros de que hemos sido salvos, de que el Verbo se hizo carne, está en nosotros, vive en nosotros, y por tanto, por obediencia y por una ordenanza, nosotros obedientemente decimos, es tiempo o ya es hora de que yo me bautice o sea bautizado, ¿sale? Ahora, ¿dónde?
A veces ponemos esto tipo de que ¿dónde? ¿A fuerza debe de ser en un lago? No. ¿Sale? No. No tenemos como el de Felipe y el eunuco de que, mira, pues aquí hay un lugar. No. Tenemos que tener en cuenta ciertos tipos de contextos, ¿no? Hay lugares que el agua es muy privada y muy valiosa, ¿no? O sea, que a veces no pueden tener lo que usted y yo tenemos, ni lagos, ni a lo mejor una cisterna grande, pero cada lugar tiene su forma de cómo poder llevar a cabo ¿cómo se llama? Este acto, esta ordenanza, y no queremos ser ni tan tajantes, pero tampoco de que, bueno, pues como no hay agua, pues no hay bautizos. Cada lugar, cada país tiene diferente contexto, ¿no? En aquí, pues bueno, nos damos el lujo, poderlo decir de alguna manera, de ir a lagos, o alguien en su casa tiene una alberca y ahí poderlo tener, ¿no? También se puede. O en este lugar que a veces vemos la cisterna aquí, pues también se puede hacer. Pero recuerde esto, en muchos lugares no disponen del agua como usted y yo la disponemos, que podemos regar a diestra y siniestra, ¿sí o no? Bueno, de hecho, aquí en Estados Unidos, simplemente por decir algo, hay estados donde el agua la tienen privada. Uno de ellos es Arizona, si sabían eso, ¿no? No pueden, tienen horarios para usar el agua. Pero bueno, no voy a entrar en eso, pero bueno. ¿Qué es el bautismo, hermanos? Cuando analizamos qué es el bautismo y qué es el simbolismo del bautismo, ¿cuál es el simbolismo del bautismo? El bautismo en el agua, hermanos, simboliza la confianza total del creyente y su plena dependencia en el Señor Jesucristo. Es la confianza total del creyente y la plena dependencia en el Señor Jesucristo y nadie más. Así como un compromiso, el bautismo en sí ya es una declaración pública del compromiso para vivir en obediencia a Él. Claro que eso se ve desde el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Él nos bautiza, nos sella con el Espíritu Santo, ya hay una comunión, pero el bautismo en agua es simplemente el reflejo de que esta es mi fe, estas son mis convicciones, esto es en lo que yo creo. Acuérdense que en los tiempos de Jesús era difícil, porque aquel que confesaba con su boca, bueno, y con el bautismo, pues imagínense, ¿no? También expresa, vamos a ver unos textos, en Efesios capítulo 2, versículo 19, uno de los textos, claro que está, bueno, primero acompáñame a ver estos textos, Mateo 28, 19, Marcos 16, 16, Hechos 2, 38. Mateo 28, 19, Marcos 16, 16 y Hechos 2, 38. ¿Quién tiene Mateo? Amén. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es primero? Vayan y hagan discípulos, y luego por tal es la predicación de que se nos ha predicado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 16. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? Marcos 16, 16. San Marcos. Amén. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Ok. ¿Ven que hay algo ahí? ¿Qué pueden notar ahí? Hay algo bien tremendo, ¿no? Creer. ¿Sale? El que crea y luego fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ahí no dice, mas el que no se bautizare no será salvo. Entonces el bautismo, hermanos, en agua no salva. ¿Estamos todos claros en eso? El bautismo en agua no va a salvar. El bautismo en agua simplemente es un acto de fe, una ordenanza que el Señor nos da de bautizarnos, y es como una declaración de fe de que nosotros somos cristianos, o nos confesamos públicamente ante el público y la familia que somos cristianos. Hechos capítulo 2, versículo 38. Amén. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces recibirán. Fíjense que ahí hay varias cosas que ustedes podemos unir, ¿no? Si vemos en el versículo 38 que la hermana nos leyó, es muy importante. Y aquí es donde a veces hay mucha contienda de que, bueno, entonces es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí Pedro dijo, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo. Y eso es una discordia que no, que si fuiste en tal, no vale tu bautismo. ¿Han escuchado eso? Si te bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, no vale.
Así como Pedro dijo, no tiene que ser en el nombre de Jesús. Y para entrar en esa discordia, hermano, híjole, digo, no tiene la misma autoridad Jesús que el Padre y que el Espíritu Santo, no es Dios Jesús. El problema es que lo queremos llevar a que no, es que acá en los evangelios, Marcos y Mateo dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero acá Pedro dice en el nombre de Jesús. Y dice uno, ¿vamos a entrar en discusiones con este tipo de cosas o vamos a creer que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Cristo lo dejó? Bueno, eso es algo, ¿cómo se le llama? Subjetivo, no es objetivo, es algo que podemos decir, podemos entrar en discusiones vanas en esto y no quiero ofender a nadie, mucho menos, pero yo digo, ¿qué no la autoridad del Padre? El Padre fue el que envió, el Hijo fue el que ejecutó y el Espíritu Santo es el que vive en nosotros, ¿no? Entonces, a veces querer cambiar todo esto, y para mí, bueno, es respetable, ¿no? El asunto es que a veces dicen, es por lo mismo, porque quieren tener ese tipo de números dentro de la iglesia, porque ya te bautizamos en el nombre de Jesús. O no valió porque el tuyo fue en el nombre de Jesús, no, tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para tener en nuestros registros que nosotros como denominación te bautizamos, el otro no vale. Y empieza una controversia, ¿no? Y bueno, para eso, bueno, tenemos ya demasiadas como para poder entrar en este asunto, pero creemos, como lo dice la palabra en los evangelios, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pedro le dijo, vemos algo ahí importante, como vimos en el versículo pasado, le dijo, arrepentíos. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Bueno, escuchamos la palabra, la fe viene por el oír la palabra, hay un arrepentimiento en nuestra vida de nuestros pecados y sabemos que esto es por gracia y misericordia de Dios que somos justificados por medio de Cristo, de su sacrificio. Y luego viene y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El bautismo no perdona pecados, sino el arrepentirnos y el que Dios nos acobije con su gracia, porque no es por obras y el bautismo es una obra, ¿sí ve? No es por obras para que nadie se gloríe. Pablo mismo dijo, yo no he bautizado casi, o sea, Pablo no tenía una lista de cuántos he bautizado, o sea, ¿por qué? Porque Pablo dice, a mí el Señor no me mandó a bautizar, sino a predicar y el evangelio, ¿no? Porque ese evangelio es el que salva en sí. El bautismo sí es algo que es una obra donde dices, bueno, vamos a bautizar para perdón de pecado y luego viene la otra parte, arrepentidos, en el nombre, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ciertamente este es un tema que a lo mejor ya pasamos, pero vemos que Dios da dones, ¿sale? Entonces cuando tú vienes y si tú dices, yo soy salvo, podemos decir que somos salvos, Dios te ha dado un don, ¿sale? No sé cuál, cada uno es consciente de qué Dios le ha otorgado para servir en el cuerpo de Cristo. Un don. Otros tienen 2, otros tienen 3, otros 4, otros 5 y luego los multiplican por otros 5. Y así se va, ¿no? O sea, se multiplican y bueno, el Señor va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, 19, ¿quién me lo tiene? ¿O quién me puede ayudar? Si no, lo buscamos nosotros. Amén. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. También expresa, gracias hermana, la unidad por medio del bautismo. Fíjense, qué tremendo es esto. El bautismo del Espíritu Santo en nosotros es algo que pasa en el ambiente espiritual, ¿sale? O sea, que todos podemos decir, no, yo soy salvo. Bueno, ¿cómo podemos notar? Por nuestros frutos nos vamos a notar, por la obediencia, voy a decirlo de esta manera. Entonces, por esa obediencia, por eso es una ordenanza en cuanto al bautismo en agua, es que accedemos o damos ese paso de obediencia al bautizarnos y somos recibidos en la familia de fe. Aunque ya el Señor nos recibió a través, cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, Él nos perdona con su gracia, con su misericordia, espiritualmente pasa algo en nuestra vida, somos de esa vieja naturaleza, venimos a hacer esa nueva naturaleza en Cristo Jesús, pero en el bautismo hacemos como una declaración pública que somos parte de un cuerpo. ¿Me explico? Que somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto, hermano, no es cualquier cosa. ¿Sí me explico? No es cualquier cosa. No es algo así de, pues está bien y todo. No,
Es decir, con cada persona en cada nación de la tierra. Por eso es que no somos exclusivos nomás en esta ciudad o en estas 4 paredes. No, en toda la nación, en todas las naciones de toda la tierra, que es miembro del cuerpo, pasa a ser esta persona miembro del cuerpo de Cristo. Gálatas 3:28, 3:27, 28. Amén. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos ustedes son uno. Esto dice, bueno, ¿qué bautismo habla? Bueno, acuérdense que estamos hablando del bautismo, el Espíritu Santo que nos sella, pero en cuanto al bautismo en agua, estamos declarando que todos somos uno. En agua el bautismo en agua expresa esto y más, aunque el agua no es lo que nos salva, sino lo que ya nos salvó anteriormente y que ahora lo hacemos públicamente. ¿Estamos? Y ahora, no, que fue en el nombre de Jesús, que fue en el nombre, bueno, yo una vez me bauticé y a lo mejor en otro lado me dijeron, no, es que mira, no, digo, yo creí en ese bautismo. Ahora, si es porque te lo piden tus registros, pues lo siento, yo esto es lo que creí, es porque yo sé que yo ya me bauticé. Y el Señor ve el Señor vio mi obediencia a cada uno de nosotros, ¿no? Yo sé que fui salvo y luego por cierta razón o por cierto motivo llegó el momento de decir, yo tengo que hacer pública mi fe y lo hice. Y de ahí se va desarrollando un crecimiento en cuanto a esto. Entonces, por el contrario, hermanos, somos salvos, como lo decimos, por gracia, ¿no? El agua nos salva. Por el contrario, somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras, como dice Efesios 2, 8 al 9. Somos bautizados porque nuestro Señor Jesucristo lo dejó en Mateo 28, 19 y lo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, lo leímos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién dio esta orden? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de quién somos parte del cuerpo? ¿Quién es la cabeza? Jesús. Y si Jesucristo lo dejó así, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Obedecer. Hacer discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en el agua, hermanos, es para los creyentes. Por eso le digo que he visto personas que dicen, no, ahora sí le voy a echar ganas. Ya me bauticé, o sea, como que agarran fuerzas y todo, y a los 2, 3 meses ya los ves otra vez, pues peor que cuando creyeron. Bueno, creyeron según ellos, ¿no? Antes de ser bautizado, el bautismo al agua es para los creyentes. Antes de ser bautizado tenemos que creer que somos, primeramente, como le digo, arrepentidos, que somos pecadores y que necesitamos de la salvación. Romanos 3:23, ¿quién me puede ayudar? Y luego Primera de Corintios 15, 1 al 4. Romanos 3:23. Amén. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Por cuanto todos hemos pecado. Somos pecadores, decimos, amén, éramos pecadores. ¿Cómo nos ve Dios ahora? No es por lo que hagamos por buenas obras o porque lo bueno que podamos ser, de que a mí me gusta darle de comida a los pobres, yo voy y hago esto. No, es que todos hemos pecado. Entonces, cuando habla Romanos, también debemos creer que Cristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó para asegurar nuestro lugar en el cielo, no por nuestras obras, porque todos somos pecadores, pero Él lo hizo por nosotros. Amén. 1 Corintios 15, 1 al 4. Además, porque claro, hermanos, el Evangelio es lo predicado, del cual también recibimos, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Si ven, Pablo les escribe a la iglesia de los Corintios, Pablo declarando, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces, por eso decimos, la fe viene por el oír. Lo importante que es lo que estamos oyendo para que nosotros podamos recibir, en el cual también, fíjense, hay cosas aquí que aparece que Pablo dice, he predicado, o sea, se ha hablado una palabra y luego recibimos. El problema es lo que se predica, sí, pero qué tan buenos receptores somos. Porque Dios siempre va a buscar
Dios ha hablado de muchas maneras en muchos tiempos y por último habló a través del Hijo, ¿no? Ya no tenemos más nada, sino a través del Hijo. Pero siempre Dios ha estado hablando. El problema ha sido la recepción. Los receptores, nosotros, ¿no? De que, no, pues sí dice la Biblia ahí, pero yo hago lo que quiero. Yo camino como yo quiero. A mí ni nadie, ni Dios me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Y ese es el problema que tiene el hombre, ¿no? Esa es la parte de cómo recibimos, qué tan buenos receptores, y a veces no somos tan buenos receptores, como decía una predicación, o sea, qué tan buena tierra, porque hay tierra no buena, pero Dios sabe la tierra buena en la cual va. Es más, podemos verlo en nosotros, qué tanto fruto nosotros estamos dando, porque Dios se complació en nosotros de podernos, por gracia, por misericordia, por su bondad, de poner esa semilla en nosotros. Ahora en nosotros está dependiendo. Sigue Corintios diciendo Pablo, en el cual también dos cosas, se ha predicado el evangelio, se recibe, pero persevera. ¿Sale? Es como dice el dicho, ¿no? El que persevera, alcanza. ¿Ok? Y dice también, por el cual asimismo, sin retener, otra palabra. La número 1 es que se habla, se ha predicado. La otra, recibir. La otra, perseverar. Y la otra, retenerla. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? La palabra de Dios, ¿no? Y esto habla acerca también, o sea, porque esto va a dar el testimonio, por eso es el bautismo de agua, de que nosotros hemos sido salvados y confesamos que os he predicado, sois salvos. Si no, y viene lo tremendo que dice Pablo, creísteis en vano. Es difícil, pero pidiéndole a Dios la gracia para que nos dé de poder entender. Dice, cuando nos volvemos a Jesús pidiéndole que perdone nuestros pecados y que sea nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Nuestra salvación eterna está garantizada en Jesús, no en nosotros. Y comenzamos a morir a nosotros mismos y a vivir ¿para quién? Para Cristo, como 1 Pedro 1, 3 al 5 nos lo dice. En ese momento y de acuerdo a las Escrituras, estamos preparados en ese momento para nosotros dar ese paso de obediencia y podernos decir, necesito o quiero ser bautizado porque, bueno, como la palabra lo dice, ¿no? No porque... bueno, hay un momento abierto para bautismos, bueno, pues simplemente porque ya se abrió el momento me voy a bautizar. No, es que tiene que ser en el momento que nosotros creemos, hemos sido perdonados y ¿qué nos impide? Puede ser de un día para otro. Ciertamente cuando vemos a Felipe y el eunuco, ¿cómo pasó eso? ¿Entiendes lo que él es? Le decía Felipe, ¿no? Y ahora, ¿quién puso a Felipe ahí? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Y ahora cuando él explicó Isaías lo que él estaba leyendo y todo, él le dijo, ¿qué me impide ser bautizado? ¿Sí ve? O sea que a veces nosotros decimos, no, hay que hacer planes, pero si una persona ya cuando el Espíritu Santo está en la persona, empiezas a entender el sacrificio de Cristo, empiezas a entender el propósito del Evangelio y que no nos avergonzamos de él. El bautismo en agua, hermano, es una hermosa imagen de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, puesto que estamos completamente sumergidos en el agua. Así ve que cuando se sumerge en el agua es atrás y luego se levanta, es un simbolismo con respecto a esto. Se simboliza la sepultura con nuestro Señor Jesucristo. Somos bautizados en su muerte en la cruz y ya no somos esclavos de nuestra naturaleza y nuestro pecado. ¿Quién me puede ayudar en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 7? Romanos 6, 3 al 7. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado pierda su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Cuando salimos, hermano, del agua como simbolismo, simbólicamente significa que hemos sido resucitados, levantados a una nueva vida en Cristo Jesús para estar con Él para siempre. ¿Cuántos lo creen? Es un simbolismo
porque ciertamente pues quien ha muerto literalmente y luego resucitado en Cristo, eso va a pasar cuando Cristo venga y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, bueno, pasaremos, o se habla de que se va a pasar otro tipo de transformación en el cuerpo. Al que alguien acaba de decir algo bien tremendo, que nosotros, se habla de que esta será la última generación que estará en la tierra, ¿no? Bueno, será o no será, pues quién sabe, pero así como pintan las cosas, hermanos, pues pareciera, ¿no? Entonces, somos nacidos en la familia de nuestro amoroso Dios. El bautismo en agua ilustra también la limpieza espiritual, que podemos hablar que experimentamos cuando somos salvos, en cuanto a perdonados. El bautismo de Dios en el Espíritu Santo, que el bautismo, el agua refleja, el agua limpia, ¿no? El agua purifica, el agua también habla acerca de que la palabra nos limpia de todo maldad, nuestra mente. Alguien dijo que cuando tú te la pasas leyendo la Biblia, tu razonamiento, tus pensamientos y todo cambian de una mente pecadora a una mente santificada por la palabra, no por nuestros pensamientos. Entonces, así es como el agua limpia la carne, de igual manera el Espíritu Santo dentro de nosotros y a través de la ordenanza del bautismo en agua nos purificamos. No quiero decir, porque a veces vamos al lago y el lago está más cochino. Esa agua es un simbolismo, ¿sale? Purifica nuestros corazones. Es lo que el Espíritu Santo ya ha hecho en nosotros cuando confiamos en Cristo. Entonces, el hecho de que el bautismo en agua no es un prerequisito para la salvación, se aprecia de mejor manera en el ejemplo de un hombre que fue salvo y que no fue bautizado en agua. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan el hombre colgado junto a Jesús en el madero? Él no fue bautizado, ¿o sí? No, pero él le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en el paraíso. O sea, este hombre, creo yo, en mi humilde opinión, creo que pudo haber oído de Jesucristo, de lo que Jesucristo haya hecho. El otro a lo mejor también. Acuérdense que eran dos personas que estaban condenadas por algo y a lo mejor era tanta la revuelta de lo que Jesús había hecho y lo que Jesús había caminado en todo lo que en aquel tiempo pudo caminar. ¿Quién no ha de haber escuchado de Jesús? ¿Se acuerdan de los leprosos? Corrieron a Jesús los leprosos. O sea que era tanta la fama, en el buen sentido, de Jesús, que muchos escucharon. Y este hombre, y vemos dos hombres, dos diferentes, junto al maestro, en la cruz del Calvario. Uno, el orgullo, la altanería, la arrogancia, no lo dejó ver. El otro, su humildad, que sabiendo que eran sus últimos momentos, bueno, decidió creer en el que estaba a un lado con él. Y no hubo bautismo, ciertamente, pero Dios, ahí mismo Jesús, perdonó sus pecados y su vida. Podemos decirlo, ¿no? El hecho que no es un prerequisito para la salvación. Este caso está en Lucas capítulo 23. Esta persona pecadora reconoció a Jesús como su Señor, mientras moría en una cruz o en un madero junto a él. El ladrón pidió salvación y sus pecados fueron perdonados, a pesar de que nunca experimentó esto, lo que estamos hablando, un bautismo en agua. Y en ese momento el ladrón fue bautizado, pero espiritualmente en la muerte de Cristo. ¿Sí ve? La muerte, o cuando nosotros venimos a Cristo, es la muerte en el Espíritu Santo, espiritualmente hablando, la muerte de Cristo, y luego fue resucitado a la vida eterna por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, los cristianos debemos ser bautizados como resultado ¿de qué? De haber creído, por obediencia. ¿Sí ve? Como muchas otras cosas. Nosotros hacemos muchas cosas en cuanto a religión, en cuanto a lo que podemos hacer religiosamente. Como dice, la religión mancha y pura es ayudar a las mujeres, dijo Santiago, ¿no? A las viudas. Y eso es parte de una religión, de cosas que hacemos, obras no para ganar un favor, sino parte de nuestra vida en obediencia al ayudar. ¿Por qué creen que Pablo a veces le pedía ofrendas para los que estaban en Jerusalén? Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Estaban siendo despojados de su casa. Entonces la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Colosas y todo, mandaban ofrendas con los misioneros o apóstoles para poder sustentar la
la iglesia o los cristianos en Jerusalén. Y esa es parte de las obras que ya hacemos por ser cristianos. Pero bueno, el bautismo en agua, hermano, por inmersión, es el método bíblico del bautismo por causa de su representación simbólica de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y esa es la parte que nosotros entendemos por qué creemos en el bautismo en agua. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué creemos? Bueno, porque esto simboliza y es un acto de obediencia, es una ordenanza junto con la Santa Cena que el Señor nos enseñó. Otra parte que no entra en una ordenanza es el lavamiento de pies. Eso es muy diferente. El lavamiento de pies nos enseña a lo que vino Jesús, a servir. Y eso lo tenemos que practicar, no el lavamiento, sino todos los días. El ser servidores los unos a los otros. ¿Y verdad que cuesta? Es lo que más cuesta. Y Jesucristo mismo se puso ¿cómo se llama? El trapo y se puso y no soy digno de que laves mis pies. ¿Quién dijo? Pedro, ¿no? No, pues lávame todo. Y le dijo Jesús, no, ya todos están limpios por causa de la palabra, pero no todos. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿O alguien quiere añadir algo con lo que estamos viendo? ¿Qué es el bautismo? Como a lo que acabamos de ver, el bautismo. Cuando lo analizamos a esta parte, hermano, y podemos entender con atención, se dirige hacia el mandamiento, como lo vuelvo a repetir, a los mandamientos de ir a ser discípulos y enseñarlos. Es importante a cualquier persona que se nos cruce poderle hablar del evangelio, poderle hablar de Cristo, y si es necesario, pues usa palabras, como decimos, ¿no? Porque a veces nuestros hechos apagan las palabras. Y a veces dice, híjole, también que iba, pero mira lo que hizo. Por nuestros hechos, porque a veces nuestros hechos, ahora, no significa de que por una vez que un hermano, es que debemos de conocer la conducta de cada quien porque somos un cuerpo, ¿no? Y por una vez que a lo mejor a un hermano lo tienes 10, 15 años de conocerlo, y por una vez que a lo mejor lo vistes enojado y explotó y todo, y por una vez a veces lo estamos condenando cuando en esos 15 años, pues no, porque digan aquí, ¿quién no se enoja? ¿Sí o no? Nada más que pues como estamos clavados no es tan fácil desclavarse de la cruz, pero hay muchos cristianos que están colgados nomás, se deshacen el nudo y se bajan, y es de diario tras diario estarse enojando, maldiciendo y maldiciendo a cualquiera y faltando y bueno, y víboras por aquí, y la víbora de la mar por allá y todo eso, y dice uno, híjole, pues no, qué tremendo, ¿no? Entonces ahí es donde el testimonio dice uno, no, pues ahora sí, como quien dice, vamos a pasarlo en el crisol de la palabra, ¿no? Para ver si verdaderamente. Pero cuando analizamos, nuestra atención se dirige hacia estos mandamientos, en nuestro celo por alcanzar a las naciones. Y ese celo es un celo bueno en el cual sentido de poderle hablar a todos. Podríamos pasar por alto muchos el mandato de bautizar, pero el bautismo es la manifestación pública de la nueva vida en Cristo. Sencillo, ¿no? Nuestro bautismo que nosotros declaramos debería ser la manifestación pública de nuestra nueva vida en Cristo y la identificación con la fe cristiana. ¿Sale? Lo repito, el bautismo es mi manifestación pública de mi nueva vida en Cristo y mi identificación con la fe cristiana. Cuando somos sumergidos en esa agua, participamos, vuelvo a repetirlo, de la muerte y resurrección de Cristo, expresando nuestro compromiso no con la iglesia, porque, ya te bautizaste, ahora sí, esto, ahora sí, el otro. No, es el compromiso con el Señor y su iglesia, por consiguiente, porque Él nos injerta en un cuerpo, que es el cuerpo de Él, de Cristo, que Él es la cabeza, amén. Pero primeramente, el problema es que muchos lo tenemos al revés, es compromiso con la iglesia, y bueno, ahí sí puedo con el Señor, no, primero nos debemos al Señor, antes que nada, porque ¿quién es el que envía? Dios. Y la iglesia, lógico, también, pues salió de la iglesia, porque acuérdense, cuando Pablo y Bernabé y Pablo y Silas y todo, había un concilio, pero Dios era el que llamaba. ¿Se acuerdan esa parte cuando el mismo Espíritu Santo le dijo, cuando estaban orando y ahí estaban los apóstoles, y les dijo el Espíritu, apartarme a Pablo, ¿sí ve? Y luego la iglesia procede, pero primero nos debemos ¿a quién? Al Señor. Y luego la iglesia, por los líderes,
por el consejo, o en aquel caso, por eso es tremendo todos aquellos que hoy dicen cristiano y dicen, no, yo no voy a estudiar, no, yo no tengo por qué tener un pastor arriba de mí, yo soy el que tomo las decisiones y no doy cuenta a nadie. Entonces imagínese ese tipo de situaciones cuando no está bajo poderlo decir, un concilio, una corporación, una asociación de pastores, porque dice uno, bueno, aquí es un lobo solitario, ¿no? Donde ¿quién le dice algo? Nadie. Entonces, es la parte que podemos entender. El bautismo, aquí ya voy a terminar con esto. El bautismo, hermanos, en agua responde a la fe. En Hechos 2:37 al 41, Pedro predicó la palabra. Se lo voy a resumir. Y sus oyentes se sintieron conmovidos profundamente. Y ellos le preguntaron qué debían hacer. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les respondió, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, lo que acabamos de ver, Hechos 2:38. Y aquellos que habían recibido su palabra fueron bautizados, Hechos 2:40. Estos nuevos convertidos, hermanos, no recibieron primero el bautismo. ¿Qué recibieron primero? La palabra. ¿Sale? Ahí aparecen Hechos 2:37 hasta el 40. Ellos recibieron la palabra, más bien fueron bautizados después de que se arrepintieron de sus pecados y recibieron el evangelio en fe. Por lo tanto, los que son bautizados deben haber creído primero. Amén. ¿Estamos de acuerdo? O si tiene algo, puede decirlo. Si quiere algo, puede añadirlo. El bautismo, esto es simplemente un resumen de lo que ya he dicho. El bautismo, pues, hermano, nos identifica públicamente con Cristo. Cuando los creyentes son sumergidos en el agua, ellos se identifican públicamente con nuestro Señor Jesucristo, como Romanos 6:3-4 nos lo habla. Usted lo puede ver, capítulo 6, versículo 3 y 4. Los nuevos cristianos manifiestan públicamente su fe a los que están a su alrededor. Cuando los cristianos son bautizados, ellos declaran al mundo que han experimentado algo, la gracia salvífica de Dios en sus vidas. ¿Quién me puede ayudar? Colosenses 2:11 al 13. Cuando yo como cristiano soy bautizado, estoy declarando al mundo que he experimentado esa gracia salvífica de Dios en mi vida. Amén. Sí, Colosenses 2:11 al 13. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Amén. ¿Ve? El bautismo, hermano, nos invita también, parte del bautismo en agua, nos invita a pertenecer a una iglesia, en sentido de pertenencia. Ahora, en iglesia física, no es que la iglesia se enseñoree de ti, sino la iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Que Él es nuestro Señor, que Él es nuestra cabeza, le pertenecemos a Jesucristo. Porque hay veces que decimos, si tú te sales de esta iglesia, aquí te bautizaste, aquí recibiste al Señor, y pensamos que esta persona es pertenencia, sellado casi de esta iglesia llamada cual sea. Pero cuando un cristiano es bautizado, la congregación como cuerpo ratifica simplemente su fe en Cristo. Nosotros ratificamos o somos testigos de su fe en Cristo, pero no como pastores o como ministros o como iglesia. No quiere decir que esa persona le pertenezca o pertenece a esta iglesia, pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Me llegué a explicar? Porque a veces, hermano, se va a notar de que si tú te sales de aquí, ya tu bautismo no sirve, ya tu salvación no sirve. Y no, hombre, hermano, se hace un tremendo lío a la otra persona. Y a veces por eso muchos tienen miedo, porque dice, si tú te vas de aquí, la cobertura se quita. Y dice uno, caray, pues entonces, ¿quién es mi dueño, pues? ¿No? Entonces, son cosas que a veces escucha uno y todo, y mucha gente, por eso es que dice, no, mejor ya no voy a ninguna iglesia. Entonces, los creyentes no son bautizados como individuos que profesan solamente su fe, sino son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ser bautizado en esta Trinidad
nos impone que seamos bautizados en una iglesia local. Lógicamente, la iglesia local no es que tú te vayas solo al río y yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No trabaja de esa manera. Es por causa del testimonio que damos a los demás y que públicamente lo confesamos a toda la iglesia. Porque la iglesia es algo que es una iglesia local visible, si es posible, que todos nos vean, ¿no? Entonces es parte de eso lo que el bautismo es. Termino con esto. Cuando los individuos, la persona, el cristiano, oímos el evangelio, respondemos, hermano, en el bautismo del agua con fe y somos bautizados. ¿Sale? O sea, simplemente se trata de obediencia. Porque lo que vamos a ver, esto de que, bueno, si me bautizo o no me bautizo, es como alguien también me dijo, no, es que tú no te puedes casar si no eres bautizado. Ah, caray. O, no, es que no puedes tomar la Santa Cena si no eres bautizado. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Y hay tantas cosas que podemos ver, bueno, entonces no me puedo casar si no soy bautizado. Y algunos dicen, pues bautíceme para que me pueda casar, ¿no? Es uno de esos temas, ¿no? De que dice uno, ah, caray, pues es simplemente, si ven hasta dónde llevamos esta parte del bautismo, de que, bueno, si la Biblia nos habla que el bautismo es simplemente para confesar nuestra nueva naturaleza en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo, amén. Los nuevos convertidos son acogidos a una comunidad cristiana. ¿Cuántos han sido acogidos en una comunidad cristiana? Todos nosotros, ¿no? Dios nos ha aceptado, primeramente la cabeza, Jesús, nos ha aceptado como sus hijos y ahora por ende o por resultado, pues tenemos que estar dentro de una iglesia local. ¿Me explico? En esta parte no somos llaneros solitarios para andar cristianos de así, de que no, y menos ahora cuando pasó lo de la pandemia, ¿no? Pues yo me bauticé ahí en mi casa, en la tina, y el pastor en la tele. Te bautizo en el nombre. O sea, cada cosa que a veces nos inventamos, o bueno, se inventan, bueno, cuando esto pasa en la comunidad cristiana, porque ¿qué es lo que pasa? Porque aun cuando ya te hayas bautizado, necesitas instrucción. Amén. Necesitamos ser instruidos. Yo necesito seguir siendo instruido cada día, primeramente por nuestro Señor y luego por demás pastores o predicaciones, pero aún entre nosotros. Y la iglesia también cuida de esta persona que se bautiza. Porque no crean que cuando Felipe el eunuco, ya, ¿qué onda? Pues ya se fue el eunuco. No, yo creo que Dios mandó a alguien allá donde era este eunuco, este etíope, perdón, eunuco, este etíope y bueno, vemos que los creyentes bautizados no se les deja caminar la vida cristiana solos, hermano. No, sino que son pastoreados por ancianos, pero también son animados por los hermanos y las hermanas de su congregación. Amén. Y el problema es que a veces no queremos que la responsabilidad seguramente por los puros ancianos, por los puros maestros. No, fíjense que cuando nuestros hijos o nuestros niños o nuestros adolescentes y jóvenes empiezan a tener ese llamado, o no llamado, sino esa respuesta a lo que es la palabra y luego querer ser bautizados, pues todos entramos como cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Cómo creen ustedes? Hablándole, no, con nuestros hechos. Que ellos vean o que ellos nos vean que es vivir una vida cristiana. ¿Sí ve? Y ese es un compromiso muy, muy, muy grande, pero no es imposible, porque todo lo que el Señor ha prometido a nuestra vida de que Él iba a estar con nosotros, que Él nos fortalecería, que no iba a ser en nuestras fuerzas, sino que Él nos renueva como las águilas y nos da fuerza para seguir creciendo, para seguir avanzando, hermanos. Eso es lo que Él prometió para todos aquellos los que quieren vivir fielmente, no a la condición o al rol o a este movimiento del mundo, sino a veces, hermano, de una manera contraria, una manera opuesta a lo que el mundo ofrece. Y sí es difícil, pero no es imposible para Cristo. Amén. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿No? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Seguros? Porque después, bueno, termino con esto. Ahora sí, para que podamos afianzarlo, la iglesia, como convicción personal, ¿creemos en el bautismo en agua? Sí. ¿Por inmersión? Sí. ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. Como testimonio de limpia conciencia, resultado de haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal. Es un resultado a la obediencia.
de nuestro Señor Jesucristo, efectuado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tal es el mandamiento que Dios nos dejó, que es un símbolo. ¿Qué es, hermano? Un símbolo. Y un símbolo no salva, ¿sale? Sino es una evidencia de nuestra fe. Símbolo de la sepultura y resurrección de Cristo y la del creyente. Y que simplemente podemos decirlo que dentro del bautismo sí, cuando ya eres bautizado en ciertas áreas podemos decir que, bueno, ciertamente cuando somos salvados gozamos de privilegios primeramente de la cabeza. Él nos ve como hijos, como amados, como escogidos de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación. Ahí entramos todos en el paquete. ¿Sí me explico? Que Él nos llamó para llevar las buenas nuevas de salvación. Y un privilegio que Dios nos da es que Dios nos da dones. ¿Qué don Dios te ha dado? Si tú piensas que es un premio, no, es un privilegio que Dios nos dé un don para ponerlo a la obra y al beneficio de su iglesia. Sea tocar, sea predicar, sea enseñar, sea hospedar, hermanos, sea ser generoso, sea lo que sea, Dios nos ha dado un don. Amén. Y ahora el bautismo simplemente es la evidencia y lo podemos poner, esta parte del bautismo y de lo que Dios nos da, de gozar ese privilegio de que Dios nos da para servir en su cuerpo, sea dentro o sea afuera. Si sabe que hay dones que Dios da que no se hace nada aquí. Yo conocí una persona, hermanos, allá en Texas, conocí una persona que la iglesia no era tanto evangelista, pero tenía un hermano, uno solo. Cada domingo arrimaba familias, cada domingo. Yo decía, este hermano, pues Dios le dio una gracia, ¿no? Ahora, eso no evade la responsabilidad que tenemos cada quien de predicar el evangelio. ¿Sale? Eso no evade. Antes de terminar yo esta serie de lo que es la declaración de fe, voy a dar una parte que principios bíblicos básicos que como iglesia tendremos. Nuestro principio que es cristocéntrico. Vamos a hablar acerca del discipulado, pero son bien leves. Voy a tratarlo de dar en 1 o 2 clases. La iglesia como cuerpo de Cristo, la ética cristiana, los voy a tocar así levemente, pero pero también en la economía cristiana. Ahí va a entrar todo eso. En los principios básicos que nosotros como cristianos, los principios básicos de la autoridad en el Nuevo Testamento que Dios nos da a través de Jesucristo, la autoridad. Y bueno, eso va a ser casi lo último que vamos a hablar después del próximo miércoles. Vamos a tratar de estos principios bíblicos básicos de un cristiano. Entonces, si no hay nada más que añadir, ¿alguien quiere decir algo? Si no, vamos a orar, ¿le parece? ¿Sí? ¿Todo bien? Si alguien quiere rebautizarse, hermano, no se crean. Si usted ya se bautizó, ¿usted cree en su bautismo? ¿Sí o no? ¿Tiene convicción o no? No, yo ya me bauticé. Claro, alguien dijo por ahí, si ¿lo digo o no lo digo? Bueno, alguien dijo por ahí, si el Señor me permite ir a Tierra Santa, me bautizo en el Jordán. Amén. Le digo, eso es, ¿qué le puedo decir? No es que sea irrelevante, sino que dice uno, bueno, si Dios te permite ir allá y donde se bautizó nuestro Cristo y te quieres bautizar, pues ya es algo que dice uno, bueno, cada quien, ¿no? Pues una experiencia. Pero imagínate que digas, ¿y si te llevan a la tumba? ¿Ahí te quieres quedar en la tumba o qué? Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que simplemente era para poder entender un poco más y poder clarificar, Señor, que el bautismo no salva, pero sí es una evidencia una evidencia de nuestra obediencia, Señor, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Para que todos puedan ver, Señor, aunque hay un crecimiento, sí, hay un viejo hombre que a veces se quiere rebelar, Señor, sí, pero sabemos que tú has hecho la obra completa, Señor, en cada uno de nosotros, al perdonar nuestros pecados, al darnos de tu gracia y misericordia, al perdonarnos, al arrepentirnos, Señor, porque tu palabra nos ha limpiado, tu palabra nos ha sido dada, Señor, para que creamos. Que tu palabra es lumbrera a nuestros pies, Señor, y van guiando, Señor, cada día, y nos ha lavado completamente, Señor.
Padre, gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos que han accedido a esa obediencia del bautismo, Señor, en agua. Y gracias te damos para que sigas obrando en sus corazones y sigas poniendo entendimiento, sabiduría, Señor, para seguir caminando tu evangelio, tus pasos, Señor, y tus ordenanzas, Señor, y obedeciéndote en todo, en cada momento de sus vidas. Te ruego esto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llévanos con bien y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en este día y en lo que resta de este día y el día de mañana, sin ningún afán, Señor. Sé con cada uno de ellos. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buenas noches.